Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión ya empezando otro nuevo debate con el pastor Gilberto Quintero, pastor de las Iglesias Asambleas de Dios, que hemos tenido pues ya una serie de debates, de hecho inclusive casi todos de orden mariológico. Vamos a hablar sobre María en la historia de la salvación y también referente a la mariología católica, cada uno desde la perspectiva, siempre con el mismo respeto y educación que caracteriza estos encuentros que hemos tenido con el pastor. Bueno, antes entonces de darle el formato, vamos entonces para que el pastor también, Gilberto Quintero, se presente y dé también sus saludos. Adelante, pastor. Muchísimas gracias, hermano Guido. Mi nombre es Gilberto Quintero. Soy pastor de una hermosa congregación aquí en Carolina del Norte, una pequeña congregación donde han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que fervientemente buscan al Señor con su amor y su corazón. Y bueno, estamos aquí, el licenciado Guido y yo, para conversar una vez más acerca de lo que es nuestra fe y nuestras creencias. Y aquí estamos para edificar y para que usted sea también edificado, para que usted crezca en su fe, ya sea en su fe católica o en su fe evangélica. Y vamos a tener una conversación como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, Guido. Bien, pastor. Entonces vamos a tener el formato estándar, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo. Lo que no, pastor, lo que no vimos es, hacemos conclusión o una pregunta, como usted quiera al final. Como guste, Guido. Si nos vamos con una pregunta o una conclusión, excelente, excelente. Si la hacemos las dos, mejor. por el tiempo, pastor. Por el tiempo, claro, para que no se haga muy larga. Entonces, si quiere, lo hacemos entonces con pregunta al final, pastor, si le parece bien. Vale. La pregunta me parece más corta. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos entonces, gracias a las personas que se van conectando. Es un video público, ya lo compartí en mi foro personal de Facebook y en el foro en Facebook de YouTube, en el foro de Facebook, Debate Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas, y aquí pues en este canal de YouTube. De hecho, de pronto tal vez lo compartamos más adelante en un proyecto que tiene un amigo apologista, que el pastor también lo conoce, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que se llama El Yunque. Él ha querido hacer como un canal también de apologética católica, donde también se puedan llevar a cabo también debates y algunas instrucciones, algunos encuentros, inclusive que con el pastor va a tener, vea que Rodrigo, un debate la otra semana sobre el tema de las indulgencias. Creo que también Rodrigo Calvo Bernal lo va a hacer también en el canal de El Yunque, también para que estén muy pendientes. Bueno, entonces, sin más en el particular, a lo que vinimos, entonces vamos a tener 20 minutos de exposición, 15 refutación y refuerzo y una pregunta con 3 minutos para responder y 3 minutos para contrarrefutar. Bueno, pastor, entonces, ¿quiere que empiece yo? Siempre empiezo yo. Como gustes. Bueno, listo, entonces voy aquí está el cronómetro. Voy a empezar. Gracias a las personas que ya se están conectando. Tenemos 10 personas. Entonces, bendiciones para todos. Lo que siempre decimos, ¿no? En este canal es un canal de cultura religiosa más que todo. No tenemos moderador y siempre con el pastor han sido unos diálogos con esa misma altura y respeto. Por lo tanto, todos sus comentarios esperemos que sea también en esa misma tónica. Bueno, entonces coloco el cronómetro y faltando 2 minutos también lo vuelvo a colocar, tanto para mi persona como para el pastor, para redondear ideas. Bueno, ahí empiezo desde ya. Bueno, esto se dio a raíz de una publicación que hice, de un debate que tuve pasado con Dani Totocayo. El pastor le llamó alguna atención, algunas explicaciones que daba yo en términos personal con respecto a María, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Hay que tener en cuenta que para la Iglesia Católica, en primer lugar, la mariología siempre está en relación directa con los méritos de su Hijo Jesucristo. O sea, de pronto la veneración, el amor que los católicos tenemos, al igual que las definiciones dogmáticas que se han dado en el transcurso de la historia, siempre son la relación directa del plan de la salvación y el papel que tuvo María, evidentemente con relación a su Hijo, al cual es toda nuestra alabanza y en el cual pues tenemos toda nuestra complacencia por los méritos también de su muerte en la cruz, que eso no lo reemplaza absolutamente
nadie. Pero vamos entonces a fundamentar un poco por qué yo desde la teología católica creo que María tiene un papel importante en este momento de las muchas definiciones dogmáticas. Yo he debatido sobre la virginidad de María, sobre la Inmaculada Concepción, sobre la maternidad divina. Pues el pastor que pertenece a la Asamblea de Dios, tenemos esa misma afinidad. El pastor lo reconoció, no la virginidad, ¿no? Aunque tengo un amigo pastor de las iglesias Asamblea de Dios que sí lo reconoce, pero el pastor dice que a nivel doctrinal la iglesia Asamblea de Dios sí reconoce María la Theotokos cristológicamente en relación a su hijo Jesucristo. Bueno, voy a utilizar la Biblia de Estudio Day. Esta es una Biblia de estudio evangélica de la Reina Valera de 1960, una Biblia con referencias y diferentes anotaciones. Vamos primero a una cita bíblica para mirar ese contexto que es importante analizar porque pues, nos une en común lo que es la Sagrada Escritura. En la carta de los Romanos, que es la primera carta magna del apóstol Pablo, fechada hacia los años, todas están fechadas entre los años 55 y 60. Los eruditos dicen que fue escrita de puño y letra, tanto Romanos como Primera, Segunda de Corintios y la carta a los Galatas. En la carta a los Romanos hay algo que me llama mucho la atención, que es como Pablo, pues ese gran fariseo que después fue apóstol a las naciones, hace toda una disertación sobre la historia de la salvación, empezando por el pueblo judío, ¿no? Y en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, versículo del 4 al 13, hay algo que me llama la atención. Dice 7 aspectos de la ventaja de los judíos. Dice el apóstol Pablo, ¿qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las pruebas. Mire bien cómo el apóstol Pablo hace esa catequesis de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, da algunas referencias, la ley de Moisés, el culto que se practicaba primero en el tabernáculo, después en el gran templo que mandó a construir Salomón, las promesas también, todos los pactos, las alianzas, el pacto adánico, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés en el Sinaí, con Noé, bueno, con David, los reyes. ¿De quiénes son? Aquí viene interesante, ¿no? De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne, interesante esto, según la carne, doxa en griego, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sigue diciendo en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que se desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamado descendiente. Esto es, no es lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá, Sara tendrá un hijo, que fue Isaac. Acordemos que el nombre Isaac quiere decir risa, porque ella, siendo una mujer de edad avanzada, le dio risa cuando se le prometió que iba a ser madre de un hijo, ¿no? De su primogénito. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por los que llaman. Se le dio el mayor servicio al menor. Y quiero que pongan mucho cuidado en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. O sea, este Jacob también es importante porque de Jacob, el nieto de Abraham, del cual se le cambió después el nombre de Israel, tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, Judá, venían los reyes, de donde viene tanto Jesucristo como toda su descendencia, no es sino que vamos a Apocalipsis 5:5, donde dice el león de la tribu de Judá. Viendo este pequeño análisis, este pequeño cronograma que hace Pablo sobre la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, quiero que lo cotejemos con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es muy importante en todo lo que tiene que ver con la encarnación y la redención con María, que con el pastor hemos hablado también anteriormente, claro que cada uno con su posición contraria. En Lucas capítulo 1, versículo del 28 al 33, en esta Biblia dice lo siguiente, ¿no? La anunciación de Jesús: al entrar el ángel donde ella estaba, dijo salve. En otras versiones dice alégrate, pero aquí aparece el término salve. Acordemos que también ese era un saludo que también era para la realeza, no exclusivamente, pero también vemos cuando Jesucristo también está en el pretorio romano, los soldados romanos le decían salve, rey de los judíos. Y esto tiene una razón muy directa también por la misma casta y por la misma relato que vamos a hablar en referente a lo que es
la monarquía, dice muy favorecida, ya ese término lo hemos discutido anteriormente, muy favorecida, o sea, la que tiene el agrado o el aprecio de Dios anterior al anuncio del ángel, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No aparece acá, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, no estamos hablando de cualquier mujer. Estamos hablando de una mujer que tiene una bendición especial sobre todas las mujeres, en este caso, en relación directa a las promesas, a las alianzas, en relación directa a lo que veíamos de Sara, como lo veíamos en Romanos, en relación directa también con Rebeca, con Lía o cualquier otra mujer, porque esto está testificado en la palabra de Dios. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado otra vez gracia delante de Dios. O sea que el ángel viene a hacer un anuncio que viene de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y harás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí vemos la relación directa de un reino con David, que era una de las personas más importantes para los judíos, al igual que Abraham, al igual que Moisés, y reinará otra vez, mire lo que dice el versículo 33, que era en relación directa con lo que vemos de Romanos 9:13, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, yo me pregunto, porque a veces se nos critica a los católicos, cuando leamos a María títulos como, por ejemplo, la reina del cielo, no la diosa reina, no, la diosa del cielo, que eso era una falsa deidad, Astaré del Antiguo Testamento, en el cual nunca existió. Pero ese título de reina en el cielo, si lo vamos a hablar exegéticamente, con lo que dice el versículo 33, en referente a su Hijo Jesucristo, dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Pregunto, ¿ese reinado es terrenal? Evidentemente que no. Es un reinado celestial. Es temporal, como fue el reinado de David, de Salomón, de todos los reyes que hubo. No, aquí mismo lo dice, es un reinado eterno. Si vamos a mirar a ver, cuando uno estudia Sagrada Escritura, lo que es la cultura judía, ¿qué viene a hacer María entonces en todo este plan de la salvación? Porque el ángel mismo lo dice, con todos los anuncios que le hace el ángel, la favorecida, la que era llena de gracia, la que es bendita entre todas las mujeres, la que tiene el favor de Dios, porque así mismo lo quería Dios mismo, había mirado, se había fijado en ella. María pasa a ser la madre del rey. Ahora, en la cultura judía, desde la época de Judá, a las madres de los reyes era un título nobiliario que era la Gebirá o la gran dama. No era a la concubina del rey, no era la esposa del rey, no, era a la madre del rey. Usted lo puede constatar en la relación directa con Bexabé, con Salomón. Por lo tanto, es correcto en la mariología católica decir que María es reina, madre en el cielo, porque esa afiliación entre el hijo y su madre es para toda la eternidad. No se va a separar nunca, porque Jesucristo en la preexistencia, divino por el Padre, y en la humanidad encarnado de María, ahí está la unión hipostática en una sola persona, que es una teología pues cristológica de los primeros siglos, definida, como decimos, en el concilio de Éfeso y Calcedonia, concilios católicos posteriores a Constantino, al cual el pastor en las asambleas de Dios, pues así lo reconocen. Ahora, quiero que veamos algo importante de cuando el ángel empieza a darle pues todo el anuncio, lo que responde María, después de que le dice pues todo cómo van a ser las cuestiones. Dice en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue en su presencia. Bueno, esto es otra cosa que también yo quiero que analicemos, porque cuando nosotros hacemos estos estudios bíblicos de compartir, y me gusta con el pastor porque es alguien que nosotros que debe conocer todo este contexto, es importante la forma, primero ver cómo María, después de recibir ese anuncio, en su humildad, en su sencillez, ella misma se hace llamar sierva, la sierva del Señor. Ese término sierva, o en otras versiones es esclava, en griego es doulé. Doulé viene de la raíz en griega deo, que significa atar. Los esclavos o siervos eran la escala más inferior en el judaísmo antiguo. De acuerdo a la legislación de Moisés, porque todo ese viene en el mismo proceso, acordémonos Gálatas 4:4, cuando dice Jesús nació de una mujer bajo la ley de Moisés, o sea, toda la ley de Moisés está cumpliéndose aquí
al igual que después fue la presentación en el templo que vamos a hablar, la circuncisión, las peregrinaciones, como veíamos que también todo lo que veíamos del Antiguo Testamento en que hablaba Pablo, se cumplen en lo que nosotros conocemos la Sagrada Familia, tanto José, que era un hombre justo, con María, con su hijo, en todo ese relato de los evangelios. Los esclavos hebreos tenían que ser liberados en el 7º año de la servidumbre o en el año del jubileo, según Éxodo 21:2, pero eso era para los hombres, las mujeres no. Las mujeres siempre eran esclavas. Tan es así que Abraham, del cual viene la promesa, tuvo una esclava Agar, del cual tuvo su primer hijo, que fue Ismael, ¿no? Entonces ahí venimos. Después tiene su hijo con su esposa legítima, Sara, que viene a ser Isaac. Veamos ese contexto. No obstante, si recibían buen trato de su amo, el esclavo podía renunciar a su libertad y quedarse con él el resto de su vida. En este caso, las normas decían que el amo tenía que apoyar la oreja del esclavo contra una puerta o el marco de una puerta y perforarla con un punzón, como aparece en Éxodo 21:5-6 y Deuteronomio 15 del 12, 16, 17. Este rito se hacía porque el hebreo, el concepto de obediencia, en este caso de María también, que es una mujer hebrea, el concepto de obediencia, lo mismo que estamos hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 1, 38, era atender a una autoridad superior. Se expresaba con una palabra que significaba oír o escuchar, que es el Shema, el Shema. Así que la perforación de la oreja simbolizaba el deseo del siervo de seguir sirviendo a su amo. Sin embargo, los esclavos que se fugaban y eran atrapados los marcaban con un hierro candente y quedaban excluidos para siempre de una eventual liberación. Pero en el caso de las mujeres, como dice María, ideu e dule quirio, he aquí la esclava del Señor. Hay que resaltar de que las mujeres las esclavas, permanecían siempre en el mismo clan, porque muchas veces sus amos también, aparte de ser sus concubinas, también tenían hijos con ellas, se encargan de las labores domésticas y también, pues, como decíamos, del concubinato. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Cuando María escucha el anuncio del ángel, ella escucha y obedece. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor. Esos son atributos importantes que evidentemente para la teología católica, la mariología, la tenemos en cuenta cuando hacemos también todos los enfoques teológicos de acuerdo a lo que nosotros pues siempre hemos profesado a través de los tiempos con María. En ese mismo paralelismo, porque estamos haciendo un estudio de teología bíblica sistemática, si nosotros vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo del 26 al 27, también dice otra vez el apóstol Pablo, Romanos 11, 26, 27, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que estamos hablando, la liberación, la salvación, promesa, libertad, rey David, los hijos Sión, como se le llamaba a Jerusalén. María era hija de Sión, representa en ese momento el anuncio del ángel, ella está representando todo ese pueblo del Antiguo Testamento, toda esa espera, todas esas alianzas, todo ese sufrimiento de ese pueblo, a veces con fidelidad, otras veces también con desobediencia a Dios. Pero entonces cuando uno estudia un poco esta historia de la salvación, pues podemos darle ese sentido importante. Incluso que estamos hablando de Jacob, también en el profeta Isaías, en el capítulo 41 del profeta Isaías, también vemos algo también que tiene una gran connotación con todo lo que estamos aquí diciendo sobre el particular. Vamos en esta Biblia de Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 10, donde dice, pero tú Israel, está hablándole Dios a Jacob, acordemos que el ángel le cambió el nombre a Israel, siervo mío, otra vez, siervo mío, lo mismo como María responde al ángel, porque ella conocía todas estas profecías, era como una buena mujer judía. De hecho en el Magnífica, ella el canto de María en el Magnífica, los teólogos exégetas dicen que tiene más de 7, 8 referencias con el Antiguo Testamento. Eres tú, Jacob, el que yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te
deseché. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy Dios que se esfuerza, siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de mi justicia. Ahora, qué palabras tan bonitas que hace Dios a Jacob. Ahora, se comparan con el anuncio del ángel a María. Yo quisiera que el pastor, no sé si de pronto él conoce también tantas Sagradas Escrituras, este ejemplo, cualquier otro, ¿hay algún anuncio que viene de parte de Dios que tenga la trascendencia, la profundidad, el amor por una criatura como el que estamos hablando del ángel que le viene de parte de Dios? Y no era cualquier ángel, porque estamos hablando del ángel Gabriel, que como decía anteriormente, cuando va a Zacarías, era un ángel que tenía acceso directo a Dios. Quisiera que de pronto el pastor, si él conoce y nos podría también ilustrar, primero una relación directa de una criatura humana con el reinado davínico y el reinado eterno, y en relación directa a lo que va a ser Jesucristo. O sea, si Jesucristo está en el cielo, ¿qué lugar ocupa María si estamos hablando de todo esto mismo? Incluso no nos alejemos tanto, porque en el Apocalipsis no habla de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial no es la misma nación, no se habla también de un templo. Entonces no podemos decir tampoco que aún escatológicamente hablando, en el final de los tiempos y en la eternidad, todo el mismo ambiente que estamos hablando del judaísmo se cumple también en los mismos escritos sagrados como estamos hablando, tanto desde el Génesis como desde el Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos en otra ocasión con el pastor de la profecía de Génesis 3:15, el protoevangelio, la mujer que va a dar a luz a un hijo que va a aplastar la cabeza de la serpiente, el pastor en su exégesis no creía que era María. Yo sí creo que es María, y me apoyaba también, pues en muchas Biblias de estudio aparece que esa es una relación directa a María. Ahora, con lo que vemos otra vez de Jacob, del anuncio y todo, yo quisiera también que el pastor me dijera también, porque aparece en Lucas capítulo 1, versículo 35, respondió el ángel y le dijo, o sea, ¿cómo va a ser todo ese plan de la salvación que va a ser por María? Otra vez, dice la palabra de Dios. Esto también es exclusivo de María, y no estamos hablando de mariolatría, no estamos hablando de una exaltación, estamos solamente hablando de lo que aparece aquí en la palabra de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder, que en griego es dunamis, poder, fuerza, potencia, ¿de quién? Del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hay también alguna relación directa, le pregunto al pastor, de las tres personas de Trinidad con una sola persona. No estamos hablando, si eso lo vemos en Abraham, en Moisés, en David, en Jacob, yo quisiera que el pastor también me mostrara, porque aquí lo que estamos hablando es con Biblia. Ahora, ese término, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, era un hebraísmo que se utilizaba antiguamente, aparece en muchos salmos, que da a entender como el gran pájaro que con sus alas cubre a sus polluelos completamente. ¿Para protegerlo de qué? Del frío, para protegerlo del calor, para protegerlo de la lluvia. Eso mismo hizo Dios con María. ¿Hay alguna criatura que en la historia de la salvación fue cubierta con el poder o la sombra del Altísimo, como en este caso vemos en la Virgen María? Pues yo no lo he encontrado. De pronto puede ser que el pastor ya en su tiempo pues, de refutación nos podrá decir. Entonces, quiero dejar primero esto que hemos visto acá. No he tocado padres de la iglesia, no he tocado catecismo, ni mucho menos, ni magisterio, simplemente lo que aparece en algo en común entre el pastor y mi persona, que es la palabra de Dios. El anuncio del ángel, el saludo como le da, lo que era favorecida de Dios, la madre de un rey que va a reinar sobre toda la eternidad, la relación directa con la Trinidad, y cómo todas esas promesas que veíamos del Antiguo Testamento, tanto que veíamos de Romanos, como también del libro de Isaías, se cumplen en ella. Bueno, gracias. Entonces ahí también se nos fueron 20 minutos, 4 segundos, reanudamos el tiempo. Bueno, en este momento, pastor, ya tenemos 23 personas. Aquí ya llegó nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, está el señor Jesús Cardoso, el señor Armando García, Carlos Ardila, son las personas que veo que están conectadas en el chat, el señor Gustavo Pacheco, Sebastián Alonso y Alexis Rivera. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Entonces vamos entonces también a escuchar también muy atentamente
al pastor en sus primeros 20 minutos de intervención. Pastor, lo mismo, voy a apagar mi micrófono y apenas empiece el cronómetro, puede usted hacer su disertación. Muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas, y gracias a todas las personas que están con nosotros. Bienvenidos. Un saludo para Rodrigo Calvo. Nos vemos el próximo jueves de mañana en 8 en un debate que vamos a tener en el Yunque. Están todos invitados para que vean cómo Rodrigo Calvo va a destruir mis argumentos. Los queremos mucho, pero vamos a iniciar con nuestra exposición en esta noche acerca de lo que es la Mariología, como así lo decía el título de la advertising o la propaganda que ustedes vieron, la Mariología. ¿Qué es la Mariología desde mi punto de vista? La Mariología, de mi punto de vista, es otro evangelio que surgió con la evolución del cristianismo religioso de la Iglesia Católica para poder elevar la persona o la figura femenina que necesitaban en el imperio para cambiarla, para satisfacer la sed religiosa que tenían los paganos del imperio por adorar una figura femenina, ya que el cristianismo no se las ofrecía. Así que como esto creció con la evolución o el sincretismo para poder que los millones de ciudadanos romanos pudieran aceptar el cristianismo sin irse a una guerra civil, como muy bien lo especifica el libro de los Hechos, cuando los efesios hicieron una revuelta por su diosa Diana, cuando el apóstol Pablo predicó solamente a Jesucristo. Ellos gritaron por 2 horas Diana de los Efesios. Entonces, justamente en Éfeso se hace el concilio para elevar o de una forma un titular ante los efesios a la madre de nuestro Señor Jesucristo como la madre de Dios, o el término en griego que se conocía, la Theotokos. Theotokos, no, María no fue la primera en utilizar el título Theotokos, sino que la misma diosa Diana también utilizaba este título, y diosas egipcias, porque eran madres de dioses. Así que en el tiempo del siglo IV, la palabra Theotokos era bien conocido y los efesios lo necesitaban, y el imperio también necesitaba aplacar una posible revuelta religiosa. Y lo que querían era la unificación del imperio, así que alguien tenía que ceder, y el cristianismo al parecer fue el que tuvo que ceder más. Entonces de ahí empieza a crecer desde mi punto de vista, y para eso está el licenciado Guido Rojas en esta hora, para cambiar ese punto de vista. De ahí empieza a crecer la Mariología, o sea, el estudio de la persona bíblica real que existió, que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Guido y yo, nosotros creemos que existió, creemos que fue una persona que hasta los ángeles la alabaron. Un ángel en especial le dijo: llena eres de gracia, como la traducción que se maneja en el catolicismo, y también le dijo: bendita eres, su prima Elizabeth. Nosotros conocemos esa historia, pero yo quiero hablar de lo que es la Mariología. La Mariología es la ciencia que se encarga de desarrollar el conocimiento o hacer que lo que la Iglesia Católica quiere que ustedes crean acerca de esa persona empiece a tener sentido. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a leer un versículo de la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, verso 27, entre medio de que Jesús está haciendo sus enseñanzas y ministrando a las personas, en el versículo 27 dice: y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. El versículo 28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Mariología se encargaría de solamente elevar lo que está sucediendo a favor de María en ese pasaje.
Y entonces ese texto lo va a utilizar para crear toda la filosofía o el pensamiento filosófico o lo que quieren decir acerca de lo que María significa en ese pasaje, pero van a omitir completamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En la Mariología, lo que dijo el Señor Jesucristo va a pasar a segundo plano, porque el propósito de la Mariología es elevar la persona a la que quieren llevar a ese evangelio nuevo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es un evangelio nuevo? Son buenas nuevas. Bueno, este evangelio nuevo trae buenas nuevas acerca de quién es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la Mariología, empiezan a elevarla y encontramos cosas que entonces no forman parte de la doctrina bíblica. Quiero que me presten atención. Forman parte de la Biblia, o sea, están escritas, pero la doctrina o el contexto puede que sea totalmente diferente a lo que la Mariología quiere que se diga. Un ejemplo, María, vamos a encontrarla en la Mariología con los títulos que la Mariología trata o estudia para poder elevarla a ella, que vendría siendo abogada, intercesora, madre de todos los creyentes, intermediaria, reina del cielo, y ustedes los conocen muy bien todos. Entonces, por medio de esta ciencia o este estudio, ellos van a ver cómo la palabra de Dios va a caber en el pensamiento del católico para elevar la figura de la Virgen María a lo que ellos quieren crear como la Mariología o la fe católica de ustedes. ¿Qué sucede con esto? Vamos a tener entonces que crear alrededor de esas palabras un sentido o un sentimiento o vamos a crear de una forma, y tengo que decirlo de esta forma, de una forma ficticia, una historia que va a ir paralela a la historia verídica, que sería la historia escrita. ¿Cuál sería la historia paralela? Vendría siendo tomar una palabra como quejaritomene y alrededor de la palabra quejaritomene crear toda una ciencia que se le llama Mariología. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, de una sola palabra van a crear toneladas de información que es paralelo completamente a lo que el ángel lo quiso decir. Es como quien dice, la Mariología se encarga de poner en la mente del ángel todas las cosas que la Mariología quiere que se piense. Y ese es el detalle de cuando nosotros vamos a hablar con los cristianos y vamos a conversar acerca de este tema. Ellos piensan que nosotros estamos atacando a la madre de nuestro Señor y no es eso. Nosotros estamos atacando directamente a toda la Mariología o la ciencia que se ha creado, el conocimiento que se ha creado ficticio o paralelo a lo que la Biblia de verdad dice. Entonces, nosotros vamos a ver, este sistema, ¿no? Consiste en distorsionar por medio de la ficción lo que los escritores dicen y crear una historia alterna a lo que está escrito, manipulando de esta forma lo que por su propio deseo religioso quieren autosatisfacer su sed religiosa. ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque vamos a crear un producto que pueda consumirse en la fe del creyente. ¿Y qué es lo que produce? Vamos a leerlo con esta oración. Déjenme ponerme mis ojos. Dice, esta se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la oración. Santísima Virgen María, que para inspirarme confianza habéis querido llamaros Madre del Perpetuo Socorro, yo suplico me socorráis en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh hermosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a vos, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocaros, vos seréis fiel en socorrerme. Alcánzame pues la gracia de acudir a vos sin cesar con la confianza de un hijo a fin que obtenga vuestro perpetuo socorro y la perseverancia final. O sea, totalmente dirigida a la persona de ella cuando nosotros no vemos la práctica en la Biblia de algún apóstol en los primeros 100 años o algún cristiano practicando
una oración directa a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros tenemos una tradición escrita de los primeros 100 años del cristianismo, a lo que yo le llamo pura realidad vivida por los cristianos del primer siglo. Eso se escribió, dijo el apóstol Juan, y ustedes ya me han escuchado decir esto. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 1 al verso 4, él dice bien claro, esto, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que anunciaron, lo que anunciamos, dice nosotros en el verso 4, dice, lo escribimos. Entonces, todo lo referente al cristianismo en 100 años creo que debió haberse escrito, o lo que era solamente necesario, lo suficiente. Para nosotros esos primeros 100 años de cristianismo fueron suficientes y no necesita añadirse más. ¿Por qué no se necesita añadir más? Porque el mismo apóstol Juan dice que lo que él escribió, lo escribió para que creamos y así creyendo tener la vida eterna. Entonces, el evangelio de Juan, si no hubiese aparecido ninguna otra carta, ni un otro libro, si no tuviéramos nada, pero tuviésemos el evangelio de Juan, entonces es suficiente para ser salvos. Entonces, una mariología o una ciencia alterna, que esté al lado, paralela a lo que es la teología, era innecesaria porque en los primeros 100 años no se creyó en absolutamente nada de eso. ¿Por qué digo no se creyó? Porque no vemos la práctica de la iglesia practicando este tipo de oración. Miren esto, dice en la segunda parte, en la segunda parte de la oración, oh Madre del Perpetuo Socorro, en cuyos brazos el mismo niño Jesús parece buscar seguro, presente, refugio, ya que ese mismo Dios hecho hijo tuyo, como tenía madre, las estrechas contra lo estrechas contra tu pecho y sujetas tus manos con tu diestra. O sea, están creando ese sentimentalismo para poder llevar a la persona a decir qué hermosa figura la que estamos viendo. Pero la salvación, como dice la escritura, proviene de Jesucristo. Primera de Colosenses capítulo 1, verso 20, dice que él con su muerte logró la paz. Entonces nosotros tenemos un Dios en paz total con la humanidad por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que logró calmar a Dios, y la justicia y el juicio de Dios es solamente y exclusivamente por esa muerte, nada más. Pero aquí dice que Jesucristo está irritado. Vamos a ver si lo encontramos. Dice la tercera parte, socorro tu querido Hijo, omnipotente Dios y Señor nuestro. Ustedes se lo deben de saber de memoria esta oración. Y la indulgencia y la remisión de todos mis pecados, y gracias de tu amor, temor, salud y castidad, y verme libre de todos los peligros del alma y cuerpo. En los últimos momentos de mi vida, sé mi piadosa auxiliadora, libra mi alma de las eternas penas y todo mal, así como las almas de mis padres, familiares, amigos, bienhechores y todos los fieles vivos y difuntos, con el auxilio de aquel que por espacio de 9 meses llevaste en tu purísimo seno, y con tus manos reclinaste en el pesebre a tu Hijo, Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos en esa parte que acabamos de leer? Vemos que la persona que está orando esta oración del perpetuo socorro se está dirigiendo a ella. La oración menciona a Jesús, pero no lo hace el centro de la persona a quien tiene que socorrer. La persona tiene que recorrer a María. Mencionan a Jesús, sí, y una de las cosas que nosotros encontramos en la mariología es lo siguiente: la relación directa que tuvo María con el Señor Jesús. O también encontramos que es por él es que ella alcanza todas estas cosas. Pero en este rezo, en esta oración, lo que está sucediendo es que ella es el centro, él es mencionado, pero él no es el motivo el cual el redentor o la persona que redime, guarda, salva, la persona que hay que buscarse. Es mencionado, sí, de una forma hermosa y magistral, pero la mariología se enfoca en la persona de María como el centro de la fe de la persona. Hay que creer en ella, hay que creer lo que la mariología ha creado de ella, para poder entonces esa sed religiosa que sea alimentada. Eso logra de que el magisterio se vea obligado a seguir alimentando esa fe.
Por eso es que hay 4 dogmas marianas, las 4 dogmas marianas, 2 de las cuales empezaron solo con la Biblia y basándose en la Biblia, en los mismos 4 pasajes bíblicos para las 4 dogmas, porque no hay nuevos pasajes ni hay nada más que se busque, pero sí hay nuevas dogmas. Una de estas es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María se dio por una palabra ex cátedra. ¿Qué quiere decir eso para nosotros, los que conocemos un poco de lo que la Iglesia Católica es? La Iglesia Católica tiene un trípode en el cual ella basa su fe o basa todo lo que es en este trípode que es Biblia, magisterio y tradición. Pero ¿qué sucede cuando estas 3 cosas no dan lo suficiente para poder crear la dogma? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué sucede si la tradición muestra de una interpretación o una presentación, o que algún padre de la iglesia, pero tardío y no tan temprano como en los 3 primeros siglos? ¿Qué pasó si la tradición entonces le hace falta más información? ¿O qué sucede si el magisterio se encuentra dividido en posiciones? Entonces, ¿qué sucede si la Biblia entonces no representa o no tiene suficiente información al respecto para la dogma como la dogma de la Inmaculada Concepción? Entonces viene un cuarto poder que se tuvo que hacer la iglesia, que se llama la palabra ex cátedra o la infabilidad papal, para entonces hacer la pronunciación y pasar la dogma. Y por medio de este poder, este cuarto poder o esta cuarta pata, deja de ser trípode y pasa a ser una mesa de 4 patas. Entonces, esto empieza, y de esta forma es que obtienen la dogma que necesitan. Y esto sucedió con las 2 últimas dogmas en 1854 y en 1950. Fueron puestas frescas, nuevas, fueron ex cátedra, o sea, fueron de una forma que el Papa las pronuncia de una forma infalible para fe y moral de la iglesia. Pero entonces, esta es la que quiero yo poner a prueba en esta noche, y entonces me parecería bueno que Guido en su refutación iría directamente a esta dogma, que es el de la Inmaculada Concepción, donde dice que María permaneció pura, sin mancha y sin pecado. Pero bien, pura, sin mancha y sin pecado quiere decir que no había ninguna dificultad en cuanto a su pureza. Tenía que ser pura completamente. Pero entonces nosotros vemos ahí mismo en Lucas capítulo 2, donde estábamos leyendo Lucas capítulo 1, vamos a leerlo en, no sé si ustedes, Nácar Colunga, esa traducción la manejan ustedes. Esta es la de 825. ¿Por qué busco 825? Porque las traducciones nuevas para mí las considero ecuménicas y que han sido manipuladas. Reina Valera 1960, después ese es otro tema, pero Nácar Colunga 1825 creo que es una Biblia católica y que deberían ustedes leer, porque son las Biblias que han traducido de documentos que tienen un golpe más serio en cuanto a la traducción. Dice, llegando el día, Lucas capítulo 2 versos 21 al 24, llegando el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso al ángel antes que fuese concebido. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle a Jesús, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor. Y para presentar, verso 24, y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como está ordenado en la ley del Señor. ¿Qué sucede con este pasaje? Este pasaje dice que María tenía que purificarse de acuerdo como está en la ley del Señor. Ella llevó una ofrenda. La ley del Señor dice que la que daba a luz y rompía fuente era impura delante de los ojos de Dios y tenía que llevar una ofrenda de expiación, y quiero resaltar la palabra expiación, que es por el perdón de los pecados para que vuelvan a ser puros nuevamente.
y ella llevó la ofrenda. La Biblia Nácar Colunga dice que era la purificación de la madre, no de ellos, como lo dicen las otras Biblias. Y entonces esto echa por tierra completamente lo que es esa dogma. Y déjenme explicarles por qué en estos segundos. Porque Dios declara de que la persona que da a luz un hijo, varón o mujer, tiene que dar una ofrenda de expiación, la cual es por el pecado. Solamente con este texto nosotros podemos ver que el magisterio de la Iglesia Católica ni siquiera consideró este pasaje para después entonces dar una dogma acerca de una purificación que es antes del nacimiento o que no aplica en la vida de la mujer judía, ya que la mujer judía también tenía que hacer el mikvah o era impura cada vez que tenía su menstruación. Gracias, Guido. Bien, entonces escuchamos muy atentamente la primera intervención del pastor Gilberto Quintero. Bueno, tenemos ya un promedio de casi 50 personas que están viendo el debate. Siempre los debates o los compartir que hacemos con el pastor tiene mucha acogida. Hay mucha gente activa en el chat. Ha llegado más personas. Bendiciones para todos y no olviden, como siempre, respeto y educación, porque esto no es un ring de voces, simplemente es un compartir entre hermanos en el amor de Cristo. Bueno, vamos entonces a la parte interesante, que serían 15 minutos de refutación y refuerzo. Empiezo yo desde ya. Bueno, ahí está. Bueno, sí, cuando el pastor habla de la Biblia Nácar Colunga, es una Biblia muy interesante. Yo la tengo, pues la tengo en mi biblioteca, no la traje acá. Es una Biblia importante porque es la primera Biblia católica que fue traducida directamente de los idiomas griego, hebreo y arameo, ¿no? Y no fue traducida a la Vulgata hacia mediados de los años 50 por dos eruditos católicos de la Orden de los Predicadores. O sea, es una Biblia muy fideliña. De eso vamos a responder. Bueno, lo primero que quiero aclararle al pastor, o por lo menos dar mi opinión con lo que él decía de la diosa Diana. Eso ya lo había escuchado la otra vez en el pastor, inclusive aparece en un libro que se llama Babilonia, Código Secreto, algo así, que lo escribió un autor que después se arrepintió, que hacía muchas de esas conjeturas contra la Iglesia Católica. Rodrigo lo tiene, yo también lo tengo, pero en este momento no me acuerdo del autor. Si de pronto Rodrigo lo tiene ahí, para que me, por el favor, por los comentarios me diga el nombre del autor. Ahora, lo primero que yo veo cuando el pastor habla de lo de María con la diosa Diana, yo lo veo como un sofisma. Lo veo solamente como un sofisma distractor por una sencilla razón, lo que yo le decía anteriormente al pastor. O sea, Diana nunca existió. A mí Diana no me va a salvar. Ni Isis, ni Osiris, la diosa Isis también, que tuvo a su hijo Horus siendo virgen, o la diosa madre, o la reina del cielo, Astaré o Azaré. Todos esos eran dioses mitológicos. Eran dioses que el mismo Yahvé repudiaba. El mismo que manda a decirle a un ángel, bendita tú entre las mujeres y la llena de gracia por medio del ángel. O sea, no me tendría que explicar el pastor cómo haría ese paralelismo de estas falsas deidades con lo que hablamos del Evangelio de Lucas, o es que es mitología que el poder del Altísimo cubrió a María con su sombra. Eso también hace parte también de la idolatría católica. El libro se llama Babilonia, Misterio Religioso. Si Rodrigo me puede también dar el nombre del autor. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre María, Diana, Isis, la reina del cielo, Azaré, Astaré, o cualquier otra deidad femenina? Esto, pastor, que es común entre usted y mi persona, que viene por obra del Espíritu Santo, que aparece en Mateo capítulo 1, versículo del 21 al 23, cuando dudando del embarazo de María, de su prometido José, el ángel del Señor, le dice en sueño, el ángel del Señor, un término muy recurrente en el Antiguo Testamento, le dice, y pensando en esto, en repudiar a María, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, porque también venía de la casa de Jacob, también de la misma promesa que veíamos que le dijo el ángel a María, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Pregunto al pastor, ¿hay alguna otra mujer que fue engendrada por el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo sino la santidad pura en su máxima expresión,
como la tercera persona de la Trinidad que creemos tanto, el pastor como mi persona. Una criatura humana que es engendrada por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Jesús, que quiere decir Dios es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren la relación directa de la salvación, el plan soteriológico en María. Pastor, yo le pregunto, pastor, bíblicamente, si quitamos a María, aquí bíblicamente, ¿se puede dar la redención? Si quito a María en lo que estoy observando aquí de la palabra de Dios, ¿hay redención en la cruz? Escrituralmente hablando, no lo que nosotros nos imaginemos. Vuelvo a repetir, y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Es María autor primario en la historia de la salvación? ¿Sí o no? Quite a María, pastor, a ver si se cumple lo que sigue a continuación. Todo esto aconteció para que se cumpliera, porque ya María había sido engendrada por el Espíritu Santo, tenía como más de 3 meses, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el pastor habla de término Teotocos. Pues, pastor, aquí bíblicamente, María es la madre de Dios con nosotros. Eso es bíblico. Ahora, me extraña que el pastor diga que la Teotocos y da también ese sincretismo religioso del Antiguo Testamento. Entonces, pastor, tendríamos que decir que la Iglesia Asamblea de Dios también acepta ese título, que viene el paganismo y no que viene también de un concilio cristiano católico del año 431 y que está apoyado en las Sagradas Escrituras, porque el término Teotocos es la que engendra o la que da a luz a Dios. Entonces, yo no sé si el pastor en esta ocasión va a negar que su fe de la Asamblea de Dios acepte ese título Teotocos. No sé por qué el pastor dio esa relación, porque él en el debate anterior nos reconoció que su Iglesia Asamblea de Dios reconoce ese título. Entonces, no sé por qué trae a relación un título que tenía que ver con una falsa divinidad, con lo que es la madre, como dice aquí, del Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Incluso también Isabel le dice la madre de mi Señor, no la madre de cualquier Señor, la madre de mi Señor. MT tu Kyrios, otra vez, Señor, Kyrios, el Adonai, el único Dios y Señor de señores, el único que es el Emmanuel, que es Dios con nosotros. También podríamos decir Salvador. Soter era un título que utilizaban también los emperadores romanos y se la adjudica a Jesucristo. Entonces, ¿quién copió a quién? Porque los emperadores también se hacía llamar Soter y es anterior a Jesucristo y Jesucristo es el Salvador. Entonces, ¿quién le copia a quién? Si vamos a hablar de ese sincretismo religioso, entonces ahí tendríamos que mirar a ver qué es historia sagrada y qué es historia profana. Cuando el pastor habla, por ejemplo, de lo de María, el concilio del 431, hay que tener en cuenta, pastor, me tendrá que mostrar, pastor, las evidencias bíblicas que para el siglo V todavía en Éfeso, en Turquía, había también politeísmo y todavía se adoraba a Diana. No es solamente lanzar, tirar la pelota, sino mirar cómo el pastor me puede mostrar eso históricamente. ¿Por qué? Porque ya desde el edicto de Tesalónica, en el año 380, ya todo el paganismo quedó reducido a nada. La religión del Estado fue la religión cristiana católica. Incluso un antecesor de él, que fue Juliano el Apóstata, que murió en el año 363, quiso restablecer otra vez el paganismo, pues ya había perdido fuerza. ¿Por qué? Porque el cristianismo había impregnado todo el imperio. Lo impregnó por medio de quién, como decía Tertuliano, sanguis martirium semen cristianorum, porque la sangre de los mártires es semilla para los cristianos. O sea, si el pastor me va a decir que el concilio del 431, casi 50 años después del edicto de Tesalónica, había una relación directa en la cual los cristianos estaban todavía pensando en la diosa Diana, eso me lo tendrá que mostrar el pastor con una evidencia bíblica, histórica, arqueológica, o bajo qué se respalda, porque si no es simplemente lanzó, por así decirlo, ese enunciado, pero ¿cómo me lo va a poder demostrar que con un argumento bíblico, histórico o arqueológico, o qué erudito apoya su versión? Porque pues ahí sí me pareció que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, lo de la purificación del pastor, bueno, yo pensé, y eso también lo habíamos hablado la otra vez con el pastor, me extraña que el pastor, siendo una persona tan educada en las Sagradas Escrituras, no sepa la diferencia entre lo que es una purificación legal a una purificación moral. O sea, yo no sé, el pastor, cuando María se fue a purificar en el templo, porque era la purificación tanto de ella como la presentación de su hijo primogénito, que en este caso tiene una sección especial. Era impura María porque
por haber sido engendrada por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también asume la impureza de María legalmente. Cuando la mujer presentaba a su hijo primogénito, era de un hijo varón judío, porque el término semen, semilla, era por el hombre. En este caso hay una excepción especial en María. Lo engendrado en ella no viene José, pastor. Usted está haciendo una, o sea, la purificación sí en sí, pero aquí falta un elemento, que era que no había una participación humana. Ahí es una participación divina. O sea, la participación del hombre es reemplazada por la participación del Espíritu Santo. Entonces quisiera que el pastor me dijera si eso no es una cosa excepcional. Cumplían la ley porque eran observantes de todos estos, de todas las observancias, pero María no tenía por qué presentar a su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque José no tuvo participación. Ante la ley sí era su padre. De hecho, inclusive en el Lucas dice que el mismo José lo circuncidó 8 días, porque eso se hacía en el seno del hogar, mientras que la presentación se hacía en el templo. Ahora, esa mujer al cual el pastor trató de restar la importancia, mire lo que dice el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a las montañas a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, Isabel quedó llena del Espíritu Santo solo con el saludo de María. ¿Hay algún otro ejemplo en la Biblia donde ocurra eso, pastor? Que una mujer haga que otra quede llena del Espíritu Santo con el solo saludo, y que aquí también la criatura que estaba en ella, la prenato, Juan Bautista, el gran profeta, el último Leonaví, también saltará de alegría. ¿Por qué alegría? Porque era la promesa que se cumplía, como digamos anteriormente, cuando el ángel dije, salve, alégrate, favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué? Por las mismas promesas. Por eso empecé con Romanos capítulo 9, versículo del 4 en adelante, pero no termina esto, porque vamos a mirar a ver lo que dice una mujer llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz. Cuando se exclama a gran voz es porque es señal de júbilo, de gozo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál impureza y cuál pecado en esta mujer, pastor? Entonces, hágame ese paralelismo. Usted nos dio lo de la purificación de María, y aquí Isabel, que está llena del Espíritu Santo, dice que es bendita tanto ella como el hijo de ella, que en este caso sería Jesucristo, ¿no? Porque ¿por qué se me ha concedido a mí que venga la madre de mi Señor? Bueno, ¿de cuál Señor es? ¿A quién estaban esperando los judíos la salvación? Sino al Señor de señores, que en este caso sería el Hijo, que como decíamos viene del Espíritu Santo, engendrada únicamente por María. Eso es exclusivo de María, pastor. Que la relación directa también de María con el poder del Altísimo no lo va a encontrar usted en ninguna parte. Ninguna criatura humana fue cubierta con el poder del Altísimo, ni Abraham, que le llamaban amigo de Dios, ni Moisés, que vio la espalda de Dios en el monte Oré o en el monte Sinaí, ni el mayor de los grandes reyes que todavía los judíos veneraban, como era David. Por eso cuando Jesucristo entró a Jerusalén el domingo de Ramos, dice Hosana, Hosana al hijo de David. Ninguno de esos va usted a encontrar un paralelismo como estas que estamos viendo acá. Ninguna persona que haya llena del Espíritu Santo por la voz de otra, y que en este caso es la que lleva en su vientre durante 9 meses al que es el portador de la salvación. Entonces ahí sí no sé realmente lo del pastor otra vez con lo de la purificación, porque lo tomó. Ahora el pastor habla, por ejemplo, bueno, la historia del cristianismo no solamente abarca el siglo primero, abarca también el siglo segundo, el siglo tercero. Si el pastor me va a decir que los cristianos del siglo segundo, del siglo tercero ya eran unos apóstatas, entonces Jesucristo fue un mentiroso cuando dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y hay una oración a María en el siglo tercero que se descubrió en una región de Egipto, donde aparece ese mismo término que el pastor también tuvo en entredicho, que es la Teotocos, la que quiere decir la que engendra o la que pare a Dios. Esta oración se encontró en una ciudad de Egipto llamada Osirrico, que da a entender, dice lo siguiente, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre Virgen gloriosa y bendita. Claro, esa es una exaltación a María, pero volvemos a repetir, los primeros cristianos ya tenían una veneración a María y también una intercesión de los santos. Eso es parte de la historia de los primeros cristianos, de los primeros credos de fe, cuando decían, por ejemplo, creemos en la comunión de los santos.
que el pastor eso no le parezca bíblico, que él esté en contra de todas esas cosas, pues bueno, yo respeto mucho eso, pero pastor, nosotros no somos solo Biblia. Los primeros cristianos no son solo Biblia. La historia del cristianismo con la unción del Espíritu Santo siguió actuando en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, antes de Constantino, después del edicto de Tesalónica, después del año 431, cuando se definió también que María la Teotocos, respondiéndole al patriarca Nestorio, que solamente decía que María se le puede llamar Cristotocos, o sea, solamente en su humanidad. Los obispos que se reunieron en aquel entonces dijeron, no, María recibe esa divinidad porque asume también la divinidad que le viene por el Padre, o sea, no se puede unirlas, no se puede quitar la unión hipostática, porque ¿qué es lo que llevaba María en su seno, pastor? Durante 9 meses, ¿era solamente una simple criatura? O como dijo Isaías en el Espíritu Santo, es el hijo es mi Señor, que el mismo Juan Bautista reconoce y salta, ¿no? El mismo que después de 30 años lo bautiza y también otra vez el Espíritu Santo le dice, mire, este que viene acá es al cual usted está anunciando. ¿Qué paralelismo tan interesante, pastor? Primero, en la visita de María a Isabel, cuando Juan el Bautista era un prenato, y 30 años después, cuando lo bautiza también, tiene también ese mismo encuentro alegre con el Señor. ¿Por qué? Porque él la llena de gracia en sumo grado, tiene esa bendición especial, él la bendita entre todas las mujeres, cubierta por el poder del Altísimo, un título que también el pastor quisiera que me pudiera refutar. Si Jesús es Dios y también es Rey, María en el cielo, ¿qué viene siendo? De ese Dios y ese Rey. ¿Qué viene siendo, pastor? María en el cielo, porque me imagino que el pastor no va a negar que María está en el cielo. En la carta a los Hebreos 13 se habla de toda esa gran nube de testigos, y se dice que en el cielo está Abraham, y con nombres propios, Isaac, Moisés. Ahora, María en el cielo sigue siendo ¿qué en relación a su Hijo Jesucristo? Bien, 15 minutos también, y vamos entonces, bueno, subió la audiencia, pastor, tenemos ya casi 64 personas que están en este momento activas en el chat. Le damos pues a todos un saludo especial. Esto es un compartir, ya con el pastor siempre debatimos en esta misma forma, sin introperios, sin ningún tipo de insultos, porque no es de cristiano. Bueno, pastor, entonces permítame entonces antes de darle la palabra y reanudar el tiempo, saludos a Oliver Ariza Varga, a Roy Valverde, Gloria Álamo, bendiciones, a Canqué, Carlos Ardila, Cristóbal Hernández, aquí también Briel Benítez, bueno, Rodrigo Calvo, que también está aquí ansioso, ya la otra semana va a tener al pastor también, ahí también hay, Will 84 y todos los demás. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pastor, entonces lo mismo, voy a apagar mi micrófono y usted va a tener también 15 minutos para que pueda hacer también su exposición. Vamos a entrar en materia inmediatamente refutando. Eclesiastés capítulo 7, verso 1, habla bien claro de lo más importante de la encarnación. Lo más importante de la encarnación, y quiero que presten atención, por favor. Eclesiastés capítulo 7, dice el Espíritu Santo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. La fama de Jesús se difundía. Mejor era su buena fama y mejor fue esa fama que el ungüento que fue derramado en él. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. El día del nacimiento tocaron las campanas en el cielo y fue grandioso y glorioso porque el Salvador había nacido. Y en estas fechas siempre se celebra más el nacimiento de Jesús, pero la Biblia dice que el día de su muerte es más importante o es mejor. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo es la que salva. En la muerte de Jesucristo, su mamá no tuvo una relación para poder llevarla a ella a que sea partícipe de esa salvación, y eso es lo que la mariología quiere hacer con la persona de la madre de nuestro Señor Jesucristo. La quinta dogma
se están pidiendo firmas, se está buscando, así como la dogma de la cuarta dogma de la Asunción de María, que pusieron en la bula, en la excátedra, de que la gente escribió de todas partes y la gente pedía que se diera esta dogma porque ellos querían que se diera esa dogma. Bueno, lo mismo está sucediendo. Entonces, la quinta dogma puede que se dé también por excátedra porque no tiene una verdad bíblica expresa, ya sea explícita o implícita. Entonces, él dice, bueno, existió Isis, existió todas las diosas que se le llamaron Teotocos, también no existieron y ellas no salvan. Pero María existió y ella tampoco salva, porque el que salva es Jesucristo. Eso es lo que dice la teología. Lo que nosotros tenemos paralelo, que sería la mariología, te va a llevar a creer de que ya María tiene que ver algo con la salvación. Entonces van a buscar. María no era la única con el título de Teotocos en los 3 primeros cuartos siglos. Había muchas Teotocos, así que esa oración o ese rezo que se encontró pudo haber sido a cualquiera de las otras Teotocos, no solamente a María, que la que sí existía, y las que no existían, pero existían sus estatuas, no eran reales, pero eran Teotocos para el corazón de los efesios, y para el corazón de los egipcios, para el corazón de todas esas personas antiguas. Pero entonces, ¿qué sucede? Él históricamente tiene que demostrarme que ese era la Teotocos para María, pero en su corazón ya lo convencieron de que sí es María, habiendo una multiplicidad de Teotocos más en la historia. Cuando María fue la Teotocos, ya existían otras. Ahora, que se haya encontrado, tenemos que ver en realidad si era la Teotocos a lo que los cristianos llamamos la Madre de Dios. Entonces, bajo el amparo te acogemos, Madre de Dios, claro que sí. Pero lo que yo quiero ver en realidad es cómo la salvación se da o ella es partícipe de esa salvación. Eso es lo que quiere generar la mariología. Nosotros no lo vemos en la Biblia. La salvación viene del Señor. Nosotros vemos lo que produjo la mariología. Él dijo claramente que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo por voluntad de María. Eso fue lo que yo entendí. Si María es la que da la llenura del Espíritu Santo, ya hasta la quieren dar o poner al lado de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo procede de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo procede de Dios. La Biblia dice que él es el que da el Espíritu como quiere. Entonces, ya entonces tiene un escalón más a la elevación que quieren crear acerca de la persona de María. María no puede dar Espíritu Santo. Quien dio el Espíritu Santo desde la teología, el bebé saltó y ella fue llena del Espíritu Santo porque fue la voluntad de Dios, no fue la voz de María. Sí, eso sucedió cuando ella escuchó la voz de María y entonces el Espíritu Santo vino sobre ella, pero María no da el Espíritu Santo. En cuanto usted diga que María es la que da el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo procede de María. Entonces tenemos un error teológico, no solamente en contra de la teología, sino que la mariología quiere ser algo alterno, quiere estar al lado en comparándose. Ella va a compararse con nuestro Dios. Jesucristo es Dios, Él es el abogado que me defiende. Jesucristo es Dios, Él es el que intercede por nosotros. Jesucristo es Dios, a Él es a quien oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesucristo. Y nosotros leímos una oración que es a ella, hablando de Jesucristo, hasta diciendo que se encuentra irritado y por eso María calma la irritación de Jesús. Cuando Colosenses capítulo 1 habla de que Jesús, logró la paz con Dios. Ahora bien, no son solo Biblia. Si fueran solo Biblia, no tuvieran 4 dogmas marianas, pero necesitan lo que es la mariología para poder crear esas dogmas. Ahora vamos a entrar completamente a Lucas, porque es necesario, porque la mariología creó la dogma de la Inmaculada Concepción, algo completamente ficticio que no está en las escrituras. Si es ficticio, es porque la escritura no lo expresa
no lo expresa ni literalmente, ni siquiera tampoco lo hace implícitamente o como sea, no lo habla. Entonces, cuando en la Nácar Colunga, una Biblia católica, habla de que ella tenía que purificarse, llegando el octavo día dice, cuando cumplió a sí mismo, el verso 22 de Lucas capítulo 2, cumplido a sí mismo el tiempo de la purificación de la madre, quiere decir de que la madre tenía una impureza, no importa si es legal, no importa si es física, la impureza para Dios, o sea, no se podía presentar delante de Dios con una mancha, no, ya sea legal o ya sea corporal, o no sé cómo la quiera clasificar Guido, pero para Dios, los judíos, María siendo judía, muy bien habló de la mujer judía. La mujer judía, Dios dice que cuando da a luz un varón o una niña es impura delante de los ojos de Dios. No importa qué tipo de impureza que querramos mencionar, simple y sencillamente para Dios está impura. Eso es lo que dice, y tengo que leerlo porque siempre ustedes dicen que es que yo lo estoy inventando. Mira lo que dice ese hombre narizón, que María es impura. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso dar a luz es una impureza? Bueno, reclámenselo a Dios. ¿Dónde está en la ley? Dice Nácar Colunga, y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como está ordenado en la ley del Señor. Permítame leerle la ley del Señor. Y muy bien, el que está aquí, Calvo sabe, y hemos hablado de este versículo, y él ha salido que con los animales también son inmundos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo la ley del Señor en Levíticos capítulo 12. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruación será inmunda. Y al octavo día circuncidará la carne del prepucio del niño. Mas ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sea cumplido los días de su purificación. Después habla de cuando da luz a una niña. Dice el verso 7 y verso 6, y cuando los días de su purificación fuere cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote, y la ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere luz a hijo o hija, y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y termina así, y será limpia. Si será limpia, es porque estaba sucia, para poder poner el antagonismo, el sinónimo y el antónimo. Si ella va a estar limpia con esa ofrenda, quiere decir algo que había que purificar. Ahora, yo no quiero irme a que yo estoy ofendiendo a la madre de nuestro Señor, porque a mí no me gustaría que ofendiera a mi madre, téngalo por seguro. Yo no podría de ninguna manera de ofenderla a ella. Pero la Biblia habla bien claro de esta situación que los católicos no quieren hablar para nada. ¿Por qué? Porque es algo que compromete la dogma número 3, que es la pureza de la Virgen María sin pecado y sin inmundicia. Entonces, lo que yo quiero tocar, o prácticamente quiero esgrimar, es que el concilio de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica muy bien sabe y conoce. ¿Por qué? Porque desde la Nácar Colunga 1825 han cambiado este pasaje, han tomado la escritura y la han torcido. Busquen la Biblia que ustedes quieran y lean para ver si dice la purificación de la madre, como dice la Nácar Colunga, o dice la purificación de ellos. ¿Para qué? Para ocultar que en la ley la mujer judía
tiene que purificarse y dar una ofrenda de expiación. Solo simplemente el hecho de la ofrenda de expiación, cuando se hace ofrenda del holocausto, es para agradar a Dios y para que Él reciba toda la ofrenda. Cuando se hace la expiación, es para el perdón del pecado. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado? Delante de Dios, el derramar la sangre es algo inmundo para Dios, no para mí. Para mí, cuando mi hija nació, yo estuve ahí, yo abracé a mi hija inmediatamente y usted haría también lo mismo y ustedes han hecho lo mismo. Pero para Dios es una impureza delante de Dios. Y si ella, siendo mujer, fue tratada con los judíos, ella aceptó la ley de Dios y ella fue a hacer su purificación. Ahora, yo la alabo porque cumplió la ley y así Jesucristo, el judío y ella judía, hicieron lo que la Biblia dice, él vino a cumplir la ley. ¿Qué les parece? O sea, ella hizo lo correcto. Entonces ustedes no quieren aceptar porque la mariología los ha alejado de la verdad bíblica para no aceptar la verdad de la Biblia. La mujer más obediente a Dios fue aquella que llevó su ofrenda para obedecer a Dios y agradar a Dios y purificarse delante de Dios. Pero como crearon una dogma en la cual ella no tiene pecado, la han alejado de la verdad bíblica diciendo de que, ella como no tenía, no, o sea, en realidad, bueno, ella lo hizo porque, bueno, está bien, pero no, eso no es así. Para el judío cumplir la ley, se cumplía la ley hasta que usted llegaba al sacrificio. Si usted no llegaba al sacrificio, usted no cumplía la ley, usted continuaba como pecador, pero para agradar a Dios. Entonces, María, la de la Biblia, fue una mujer que agradó a Dios con todas sus fuerzas. Ella tuvo a su hijo de la forma en que Dios le anunció. La mujer bendita entre todas las mujeres. La mujer que los ángeles la alabaron, la mujer que estuvo con él en el pie de la cruz, pero la mariología ha transformado a esta mujer en algo totalmente diferente a lo que ella en realidad fue. Ahora bien, nosotros necesitamos aclarar este tema, por eso es que hablamos mucho de estas cosas. Entonces, con este pasaje, este refuerzo, nosotros podemos ver que el magisterio de la Iglesia Católica sabía y conocía el pasaje y simple y sencillamente se los ha escondido para poder no tener y no ser refutados en cuanto a su dogma. Y eso es lo que yo discuto en esta noche. La mariología tiene un secreto para ustedes mismos los católicos. La mujer más virtuosa que existe, la que Dios escogió por judía, la que Dios escogió por ser fiel a su ley, la que Dios escogió delante de sus ojos. O sea, para Dios, que ella cumpliera su ley era más importante. Y por eso se registró, y por eso Lucas, y por eso ella, como dicen ustedes, que ella le dio esa información a Lucas, ella se lo contó a Lucas. Fui al templo y me purifiqué de acuerdo a la ley. Gracias, Guido. Yo creo que ahí termino. Bueno, sí, ya faltaban 12 segundos. Y bien, tenemos 73 personas y está muy activo el chat. Ahí está la gente comentando de parte y parte. Bueno, no, por favor, no olviden siempre con respeto a educación. No estamos en orden de voceo, simplemente estamos en un compartir. Podemos de pronto expresar un poquitico nuestras opiniones, pero siempre con esa fraternidad y diálogo como me caracteriza con el pastor. Bueno, pastor, entonces vamos entonces a las preguntas. Al pastor le gustan preguntas, entonces a mí me gusta más conclusión, pero quiero una pregunta al pastor y voy a hacérsela a ver que el pastor tenga también 3 minutos para contestar. Pastor, mi pregunta es, ¿hay alguna... ¿La vas a refutar, Guido? Sí, pastor, 3 y 3. Sí, okay. También usted, vale, claro, sí, perfecto. sí, porque pues evidentemente sí, 3 minutos y 3 minutos también. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna, en el plan de la salvación con Jesucristo, hay alguna criatura humana que antepuso los designios del Padre con Jesucristo como lo hizo María en las bodas de Caná? Esa sería mi pregunta. ¿Hay alguna criatura humana que... ¿Se la repito otra vez, pastor, o la entendió?
Sí, la entendí, la comprendí. Bueno, pastor, entonces tiene 3 minutos. Usted me dice de cuándo. Bueno, en el plan de la salvación de Dios, ninguna criatura humana tenía que anteponerse a ese plan. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Dios nos va a salvar. La salvación proviene de Dios. Entonces, si María hubiese objetado al plan de Dios, no hubiese sido la selección de Dios de escoger a esa joven. Bueno, nosotros vamos a decir entonces, bueno, Dios es una persona tan inepta que tiene que ver a ver si la persona va a aceptar o no va a aceptar trabajar en el plan de Dios. Nosotros vemos que hasta el burrito que nadie había montado nunca aceptó que Jesús se le montara encima y no refunfuñó, ni pataleó, ni se puso bravo y bájate de aquí que nadie se ha montado encima de mí. Entonces, cada uno que tuvo la participación en el plan de la salvación o para que sucedieran las cosas, ninguno refunfuñó o ninguno objetó, ni inclusive Judas cuando le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Me explico. Entonces, cada participante, digamos, María tiene el papel principal en la obra en cuanto a los seres humanos. Los seres celestiales o espirituales como los ángeles, el ser divino como Dios, cada uno tiene su papel. Acuérdate que Jesucristo era el Cordero de Dios. Si era el Cordero de Dios era porque Dios estaba haciendo su ofrenda o su sacrificio y por el pecado de la humanidad. Dice Juan el Bautista, y viene el Cordero de Dios. Dios tenía su papel importante en el plan de salvación. Jesús tenía el papel en el cual era el Cordero, él era el sacrificio. Entonces el papel de María era dar a luz al ser humano que iba a habitar entre nosotros. Cuando digo ser humano, ustedes saben que me refiero que es Dios, y como tú también hablaste de la unión hipostática, Dios eterno se encarnó, el verbo se encarnó y ese verbo encarnado fue dado a luz por María. Entonces, eso es lo que dice la Escritura y ese fue su trabajo. Ahora, nosotros, ¿o eso es suficiente para nosotros? Claro que sí, porque ella hizo el trabajo que tenía que hacer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ¿ahí hay alguna otra descripción de trabajo que tenía que hacer? ¿Y será abogada? ¿Y será esto? No, entonces ella hizo su trabajo a la perfección. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa fue la profecía y creo que ella cumplió su trabajo muy bien. Creo que ella hizo lo mejor al tal punto de que dice, bendita entre todas las mujeres. Imagínate, de todas las generaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Lo deja ahí, pastor? Sí, claro. Bueno, sí, más o menos se fueron 3 minutos. Bueno, entonces voy a mis 3 minutos de contrarrefutación y empiezo desde ya. Bueno, no sé si el pastor no me entendió bien la pregunta. Yo le pregunté al pastor el hecho en sí que sucedió en las bodas de Caná. Claro, ya 30 años atrás ya lo habíamos visto, el anuncio del mismo ángel a María, donde le dice la salve, la llena de gracia, de la que el Señor está con ella y que iba a ser la madre de un rey. Pero a lo que me refiero es lo que dice aquí textualmente, lo que dice la Sagrada Escritura. Dice en Juan capítulo 2, al tercer día del Evangelio de Juan, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A eso es que yo me refería. La hora de Jesús no era la hora de María, era la hora del Padre. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llevarlas al maestrela, y se la llevaron. Cuando el maestrela probó el agua hecha vino, sin saber de dónde aún era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta la hora. Ahora, nótese lo que dice el versículo 11. Esta primera señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No era la hora de manifestar la gloria en el designio del Padre. La hora en el cual estaba manifestada la gloria del Padre en el Hijo es el momento anterior a la crucifixión, como aparece
en Juan capítulo 17, versículo 1. Dice en el mismo evangelio, estas cosas había hecho Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también sea glorificado en ti. Entonces, lo que nosotros podemos ver, pastor, es que la gloria la anticipó María por un pedido de ella, aún por el designio del Padre, sabiendo que el Padre es mayor, porque al fin y al cabo el Padre es eterno. No se dice, cuando Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, que Él haya antepuesto esta obediencia al Padre a la madre. O sea, para Jesús fue tan importante ese pedido de su madre, por el cual esos novios no serían avergonzados, y 3 años después de su ministerio público, aún la gloria del Padre que se había tenido predestinada se cumple cuando pasa todo este proceso de lo que es el Calvario. Y el pastor mismo decía, cuando ya con esto finalizo, que decía que era más alabanza en la muerte que el nacimiento. Pues pastor, en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 25, dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Ahí está también María desde la encarnación hasta la redención. Bueno, entonces ahí también se me fueron 3 minutos y vamos entonces a la pregunta del pastor Gilberto Quintero. Pastor, adelante, usted tiene su tiempo. La pregunta si no tiene límite de tiempo, más o menos 1 minuto, usted me dirá. Perfecto, la pregunta es, como no sabía si íbamos a hacer preguntas o conclusiones, en realidad no tenía prueba, pero vamos a tomar tu propia pregunta y voy a generar la mía. Mi pregunta es, ¿el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que María sea corredentora? ¿Listo? Sí. Bueno, bien, ahí empiezo. Bueno, ahora tengo que aclararle al pastor que nosotros entendemos por corredención, que al fin y al cabo no es un dogma de fe, pero sí es parte de una creencia de la Iglesia Católica. Cuando nosotros decimos corredención, es un término latino que quiere decir que colabora o participa en la redención. Evidentemente María sí participa en el plan de la redención. Ya lo veíamos en el anuncio, en el sueño del ángel a José. O sea, pastor, vuelvo a repetirlo, si en lo que está escrito ya, en lo que quedó consignado en el plan de la salvación, si quitamos a María en el plan de la redención, ¿hay sacrificio de Jesucristo en la cruz? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como usted mismo lo decía, tiene 2 naturalezas. Tiene una naturaleza divina, que es preexistente a través de todos los tiempos, como aparece en Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo existe Dios. Y también tiene una naturaleza humana, que también es la que nos redime en la cruz, porque murió como un hombre. Los médicos forenses dicen que que murió por asfixia, por la posición en que estaba, y un sufrimiento de 3 horas donde los pulmones se cerraban y la persona se iba ahogando de una manera rápida. Por eso es que a los ladrones les quiebran las piernas para que así todo el peso del cuerpo se viniera abajo y murieran más rápido. Por eso es que también dice en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, eso está establecido en el plan de Dios. Dios pudo haber mandado a su hijo que viniera ya como un hombre, pero no, quiso que se uniera a la humanidad que le viene de María. Un hebraísmo que es carne y sangre, que el mismo Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, no te ha revelado carne ni sangre, eso es humanidad que le viene María. Evidentemente no es María la que muere en la cruz, no es la sangre de María, no, es la sangre de Jesucristo. Pero esa sangre, ¿de quién le viene, pastor? La sangre que derramó Jesucristo en la cruz, ¿le viene por el Padre o por la Madre? Al menos que el pastor me diga cuál es el código genético del Padre en su divinidad. Eso es humanidad, unido a su divinidad, verdadero hombre y verdadero Dios. Eso es lo que nosotros entendemos por corredención, la participación de María en el fiat del ángel cuando le dijo, hágase en mí según tu palabra. Como una esclava, Shema, escuchó y obedeció. Por eso es que también Isabel dijo, bendita tú, porque has creído todo lo que se dijo de parte de Dios en ti. Porque como otra buena judía también, toda mujer esperaba ese anuncio de la salvación. Usted mismo, pastor, habló también de una mujer en la vida pública de Jesucristo que dice una alabanza, bendito el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. ¿Por qué? Porque toda mujer judía estaba esperando ese acontecimiento, pero todas ellas se fue en María. Tiene una doble bendición María, no solamente la discípula fiel cuando le dijo, he aquí la esclava del Señor,
sino también la Madre del Salvador. Esas son las dos cualidades de María en la redención. Bueno, ahí también se me fueron 3 minutos, 2 segundos. Pastor, usted también, voy a apagar mi micrófono y tiene 3 minutos para refutar o dar sus opiniones. Adelante, pastor. La pregunta fue, ¿es suficiente la intercesión de María para que Jesús hiciera su primer milagro cuando no era su tiempo? Y ustedes vieron absolutamente todos los 3 minutos de respuesta de ese versículo y todo lo que generó para poder decir, bueno, es que nosotros hasta llegar al punto que se separa de la realidad. Se separa de la realidad. ¿Por qué te voy a decir que se separa de la realidad? Porque llegamos al punto donde la sangre de Jesús es la sangre de María. Cuando nosotros hemos visto o hemos escuchado de que Dios necesite ayuda para hacer algo, Él sí utiliza a los seres humanos, pero la salvación es totalmente de Dios. Y cuando Él utiliza el término de redención, la redención la tiene que hacer una sola persona, y esa persona es el familiar más cercano. Hay que ver qué es lo que significa redención en la Biblia. Y la redención es cuando ese familiar más cercano libera a la persona de la esclavitud y paga la deuda por esa liberación. Entonces, la mariología dice que como María dio a luz a Jesucristo, la sangre que tiene Jesucristo es la de María, entonces María coopera con la redención. De esa forma, la mariología lo que está buscando es de elevar a María en el plan de la redención de Dios de alguna forma u otra. Dentro de 50 años, la Iglesia Católica dirá, no, lo que pasa es que esto siempre se ha creído. Si no es en 50 años, es en 100 años. Si no es en 100 años, es 200 años. Si nuestro Señor no ha venido, dicen, ¿ves? Los padres de la iglesia decían que María era la corredentora y ahí tenemos la quinta dogma. Por cómo la mariología empieza a darle forma al pensamiento. Cuando un padre católico, un padre de la iglesia del primero, segundo, tercero, cuarto, 2000 años, 20 siglos, ha hablado de la sangre de María, es la sangre de Jesucristo. Si han hablado, ha sido una herejía. Ha sido una herejía. ¿Por qué? Porque el Papa presente dice, bueno, Jesús tiene una sangre pagana. De esa forma, entonces, ahora la dogma de que María es sin pecado, bueno, ahora María también tiene sangre pagana. Si María tiene sangre pagana, ella conserva la sangre de las que el Papa dice que María, de los que fueron paganos. ¿Me explico? Entonces, nosotros no vemos una teología cierta con la mariología. Lo que nosotros vemos es una necesidad de elevar a la figura femenina que vende en el mercado en esta religión. Cuando digo vende, me refiero a la fe, lo que produce la fe, y ustedes tienen la fe de un evangelio nuevo. Perdón por los segundos que me pasé, Guido. Bien. Listo. Entonces, con esto concluimos. Yo creo que ha sido uno de los debates como más intensos, más candentes que he tenido con el pastor. Estuvo muy... Si quieres seguirme, avisa, Guido. Estuvo muy Anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana con René. ¿Sí? No, porque yo ya ahora sí, ya es 1:30 es más que suficiente, además como tengo que desplazarme a mi casa y todo. Bueno, no, creo que fue muy agradable, un promedio de 70 personas, muy activo el chat. Por acá estuvo un gran amigo mío que es el pastor biblista, historiador de rama reformada, al que lo quiero saludar, lo aprecio mucho, que es el pastor César Arévalo, un pastor también vive en Estados Unidos, en California. Aquí está el pastor César Arévalo, también bendiciones, muchas gracias por estar acá, y para todas las personas, espero que les haya gustado y saquen cada uno sus conclusiones. Bueno, entonces vamos a darle paso al pastor también para que se despida de sus saludos finales, y también si alguien quiere seguirlo, pastor, o quien quiera comunicarse con ustedes, y cómo lo harían. Adelante, pastor.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme, Guido, estar aquí en tu espacio. Gracias por conversar conmigo estas inquietudes. Gracias por las personas. Analicen cada argumento que se dio. Nútrase, busquen lo mejor en cuanto a la educación en su fe y pruébela, ponga a prueba. Hágale preguntas, ya sea la mía, ya sean los evangélicos, ya sea la religión católica. Haga pruebas y vea y pese. Y de esa forma entonces usted estará seguro y confiado en lo que usted cree. Gracias. Bueno, pueden encontrarme. No tengo una página, no tengo un canal. Estoy los martes y lunes y martes con el canal Cyber Revolution, que es el canal que me ha adoptado con Carlos Blanco. Después de este canal, después de esta presentación, vamos para allá. Y también con las personas que me invitan. Y bueno, de esa forma podemos ponernos en contacto. Estoy en Facebook como Gilberto Quintero y que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Gracias, gracias al pastor Gilberto Quintero. Un saludo también fraternal en el amor de Cristo Jesús para usted, pastor, para su familia, para la congregación a la cual usted también dirige y también para todas las personas que estuvieron aquí en el chat. Bendiciones para todos, católicos y evangélicos, y quedamos en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias, Guido.